que yo no pueda hacer. ¡Hijo de la gran... Aclaraciones y renuncia de derechos. Todo el contenido, universos y personajes utilizados en esta obra pertenecen a sus respectivos autores. La única propiedad intelectual que reclamo como propia es la historia y los personajes originales. Las marcas y elementos mencionados se utilizan exclusivamente con fines narrativos. Se recomienda discreción. Esta historia fue creada con el único fin de entretener y no pretende ofender a ninguna persona, institución o grupo. Antes de iniciar oficialmente con esta bendita huevada llamada video, toca hacer una pequeña pausa para pedir una disculpa pública y de rodillas por la tremenda tardanza en la publicación. Y es que, a ver, les cuento el chisme completo para que no digan que no los quiero. Lo que en mi mente iba a ser una tarde de pura productividad extrema, con la inspiración al 1000%, para sentarme a escribir el fic como si me pagaran por ello, terminó convirtiéndose en una tarde de puro y absoluto coma vegetativo. Sí, amigos, me ganó la mi misión intensa. Cerré los ojos 5 minutos y desperté 3 días después sin saber en qué año vivía. Yo sé, tremenda barbaridad, una total falta de valores morales, y un pecado capital que haría que mi tía la religiosa me echara 3 litros de agua bendita encima mientras se persigna. Pero bueno, ya estamos aquí, el daño cerebral por dormir de más ya está hecho y el video no se va a subir solo. Así que, como ya se la saben, menos bla 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 para justificar mi flojera, y más, dame tu cosita ahí, así que mi estimado y bien pagado editor, hágame el favor de correr la poderosísima cinta verde. Un latino huevón en My Little Pony. Abrí los ojos de par en par, dramatizando mi expresión al nivel de una obra de teatro de Canterlot. Di un paso exagerado hacia el frente, extendiendo ambos cascos delanteros hacia los lados como si estuviera presentando un grandioso palacio invisible en medio del claro del bosque. Incliné mis orejas hacia atrás con una solemnidad cómica y bajé el tono de mi voz, arrastrando cada palabra con una elocuencia inflada que pretendía sonar mística y madura. Escúchame bien, mi queridísima, preciada, genial estudiante de la princesa Celestia, y mejor amiga. Incliné mi torso hacia adelante de tal manera que mi rostro quedó a escasos centímetros del suyo, sosteniéndole la mirada con una intensidad ridícula que rayaba en lo absurdo. Willy ni siquiera parpadeó. Simplemente arqueó una ceja, manteniendo su típica expresión de no me estoy tragando nada de esto, mientras cruzaba sus patas delanteras con total impaciencia. Lejos de intimidarme por la fría recepción de la yegua, di una media vuelta teatral sobre mis cascos traseros. Con un movimiento rápido y exagerado de mi cabeza, iluminé mi cuerno con un destello vibrante de mi magia, señalando de forma grandilocuente hacia los pilares de piedra agrietados, los arbustos chamuscados y el suelo cubierto de polvo que delataban mi desastroso entrenamiento. Créeme cuando te digo, continué, haciendo una pausa dramática mientras me llevaba un casco derecho directamente al pecho, justo sobre el corazón, simulando una profunda herida de orgullo. Que este lugar que ves aquí, es donde me estoy formando. Para darle el toque final de gracia, cerré los ojos con aire de superioridad, sacudiendo mi crin con un movimiento digno de un semental de campeonato, esperando con total orgullo que Dwilit quedara completamente boquiabierta ante semejante declaración de superación personal. No wow. Yo solo veo un espacio en blanco en medio de la nada y además, si tanto dices que estás aquí para formarte, ¿se puede saber por qué hay una hamaca colgada ahí? Respondió Dwilit con total desdén, restándole cualquier rastro de importancia a mi magistral actuación dramática. La yegua ni siquiera se inmutó por el sutil siseo del suelo o el olor a quemado. En su lugar, apuntó directamente con un casco acusador hacia la cómoda lona que yo había instalado entre 2 árboles, balanceándose suavemente con la brisa en mitad de ese claro vacío. Sin embargo, no pudo evitar que mis palabras anteriores influyeran en su enorme ego de sabelotodo. Pero gracias por los cumplidos innecesarios, de verdad. Ya sé que soy genial, agregó en un tono petulante, inflando un poco su pecho de orgullo, levantando el mentón y sacudiendo su crin morada con total autosuficiencia. Ante semejante falta de apoyo por parte de Dwilit a mi perfecta actuación guadalupana, la pompa dramática se me desinfló por completo.
Simplemente puse los ojos en blanco, dejando salir un bufido de frustración mientras cambiaba mi expresión a una mucho más estoica y aburrida, volviendo a mi modo perezoso habitual. Solté un ligero suspiro, recomponiéndome internamente ante tal humillada que me acababa de meter a mí mismo por andar de teatrero. Sí, ya entendí, Yui. Solo ven y observa con tus propios ojos, ya que veo que mis palabras no te van a convencer de nada, le respondí, intentando recuperar un poco la dignidad. Ah, y para tu información, la hamaca la tengo ahí para tomar descansos en medio de mi entrenamiento. El desgaste es real, ¿sabes? Al terminar de decir aquello, escuché clara y nítidamente cómo Duilith soltaba una carcajada limpia, sin hacer el más mínimo esfuerzo por disimular la gracia que le hacía el simple hecho de imaginarme a mí entrenando en serio. Sin decir una sola palabra más, decidí que era hora de que las acciones hablaran por mí. Caminé pasando un poco de largo a su lado, arrastrando mis cascos con fingida indiferencia. Poco después, escuché el rítmico trote de Duilith siguiéndome los pasos justo detrás, lista para presenciar qué tan absurdo e inventado iba a ser el espectáculo que estaba a punto de montarle. Poco tiempo después, tras caminar unos cuantos metros entre la maleza, llegamos a una zona del bosque todavía más despejada, un claro completamente limpio y perfecto para lo que tenía planeado. Como yo no quería recibir alguna otra llamada de atención de quien sería mi compañera de batalla en el futuro, o bueno, mi jefa de cierta manera, porque a fin de cuentas se convertiría en princesa, decidí dejarme de juegos. Era momento de ponerme serio. Me planté firmemente en el centro del lugar, respiré hondo y simplemente inicié con el show. Tierra, dije de la nada, rompiendo el silencio del bosque con una voz profunda. Al mismo tiempo, levanté mi pata delantera y golpeé el suelo con fuerza con uno de mis cascos mientras iluminaba mi cuerno con un brillo mágico. El suelo vibró de inmediato y, con un estruendo seco, generé que una enorme roca de un cuarto de mi tamaño saliera disparada de la tierra. Con un movimiento fluido de mi cabeza, la piedra comenzó a orbitar perezosamente a mi alrededor, flotando en el aire como si no pesara nada. Agua, pronuncié a continuación. Hice brillar mi cuerno con mayor intensidad, extendiendo mis canales mágicos hacia el ambiente para condensar la humedad invisible del aire. Duilith abrió los ojos de par en par cuando vio como miles de microgotas flotantes comenzaron a unirse a toda velocidad frente a mí, materializando una esfera de agua cristalina y perfecta que imitó el recorrido orbital de la roca. Aire, continué. Soplé suavemente hacia el frente y canalicé las corrientes de viento del claro. En un parpadeo, la brisa se volvió densa y visible, dando forma a una esfera de aire blanco que giraba sobre su propio eje con un siseo constante, distorsionando el espacio a mi alrededor. Fuego, susurré, invocando mi afinidad más reciente. Sin necesidad de encendedores ni chispas físicas, hice brotar una bola de fuego ardiente salido de la nada. Las llamas anaranjadas chisporrotearon con fuerza, proyectando sombras alargadas sobre los árboles cercanos y elevando la temperatura del lugar en un segundo, uniéndose al carrusel de elementos que ya me rodeaba. Hielo, declaré, ejecutando un movimiento más complejo. Fijé la vista en la esfera de agua que flotaba a mi izquierda. Con un rápido destello de mi cuerno, dividí la esfera de agua en dos partes iguales. Manipulé el choque térmico instantáneamente y convertí una de las mitades de agua en hielo sólido, transformándola en una esfera congelada que reflejaba la luz de la luna con un brillo gélido. Energía, magia, o como quieras llamarle, dije, restándole importancia al tecnicismo mientras daba un sutil pisotón. Dejé que mi propia reserva mágica pura se manifestara en el plano físico. Solo hice aparecer una densa esfera de luz verde esmeralda, la cual vibraba con una potencia mística tan pura que hacía que el pelaje de mi crin se erizara por la estática. Luz, anuncié, elevando la cabeza con solemnidad. Sincronicé la energía del entorno y solo hice aparecer una esfera de luz amarillo con blanco que brilló con la intensidad de un pequeño faro, disipando por completo las tinieblas de la noche en ese rincón del bosque. Oscuridad, añadí, bajando el tono a un susurro casi imperceptible. Para ejecuté un sutil movimiento con mi casco derecho, haciendo que aparezca una esfera de humo negro tintineante y espeso. El humo parecía absorber la luz a su alrededor, moviéndose de forma errática y misteriosa, como si tuviera vida propia. Magma, concluí, listo para el gran final. Tomé el control de la roca flotante y de la bola de fuego restante. Con un movimiento cruzado de mi cabeza, dividí la roca en fragmentos más pequeños y la fusioné directamente con el fuego en el aire.
El calor extremo derritió la piedra en un parpadeo, haciendo que el magma espeso, incandescente y burbujeante comenzara a fluir en una órbita perfecta, iluminando mi rostro con un fulgor rojizo. 9 esferas elementales y subelementales orbitaban a mi alrededor en una danza perfecta de sincronización mágica, desafiando toda la lógica que se enseñaba en las escuelas de Canterlot. La reacción de Duilig ante semejante despliegue de poder fue absoluta. Toda su soberbia desabeló todo, sus burlas sobre la hamaca y su actitud petulante se evaporaron en un segundo. Se quedó completamente estática, con la mandíbula ligeramente abierta y los ojos fijos en el espectáculo de colores y elementos que giraban frente a ella. Estaba completamente hipnotizada por el show, sin decir nada más que una larga exclamación que delató su asombro. Soltó en una exclamación de interesada, con las orejas totalmente erguidas hacia el frente y un brillo de pura fascinación científica y nerd en la mirada, maravillada por lo que estaba presenciando. Disipé la magia de mi cuerno con un movimiento suave, provocando que todos los elementos se desvanecieran en el aire o regresaran pacíficamente a la tierra sin causar un solo desastre, devolviendo al claro su oscuridad y silencio natural. Me sacudí la crin y miré a Duilig con total calma, manteniendo mi expresión seria. Estos, Duilig, son los elementos, y un par de ellos que acabas de ver son subelementos, le expliqué, rompiendo su trance. Hay muchos más elementos que puedo controlar y moldear a mi antojo, pero debido a las circunstancias actuales, no me es posible mostrártelos, a menos de que ocurra algo realmente grave en el futuro que me obligue a hacerlo por pura necesidad. Agregué finalmente, mientras observaba en silencio y esperaba con paciencia lo que diría Duilig. Duilig al principio no emitió sonido alguno. Se quedó petrificada procesando la locura que acababa de presenciar. Tardó unos segundos, pero finalmente se recuperó. Cerró los ojos con fuerza mientras sacudía su cabeza de un lado a otro para salir por completo del trance mágico en el que la había dejado hundida. Al abrirlos, me vio con total parsimonia una vez más, analizándome de arriba a abajo. Sin embargo, toda la superioridad, el desdén o alguna otra clase de ego inflado que siempre me mostraba en el día a día se habían esfumado por completo. Ahora, en el fondo de sus ojos morados, se mostraba una genuina, pura e inocente curiosidad. Agachó y ladeó ligeramente la cabeza hacia la derecha sin apartar la mirada de mí, adoptando una postura analítica. Lo admito, es muy impresionante y de verdad, muy hermoso, reconoció, dejando caer su escudo desabeló todo por un momento. Pero, ¿a qué te refieres exactamente con que esos no son todos los elementos que puedes controlar? ¿Hay más? Preguntó con los ojos brillándole por completo, dejando salir finalmente ese lado tan nerd, apasionado y curioso que tanto me agradaba de ella, ese que la hacía única. Solté un suspiro ligero y me preparé para darle una explicación que le iba a volar los cables del cerebro. Bueno, para iniciar, mi querida Dui, nunca especifiqué que no pudiera controlar todos los que existen en el universo. Solo dije que no los controlo todos ahora mismo por las circunstancias, comencé a explicarle con total calma. Y para darte una idea clara, te voy a resumir un poquito un concepto enorme: el tiempo. Aunque para la mayoría es solo una forma de decir que los segundos continúan avanzando, la respuesta real es que, aunque es algo relativo, también funciona como un elemento físico y mágico. Así que, para mega hiper resumírtelo, el tiempo es un elemento más. Y como yo tengo la capacidad de controlar cualquier elemento existente, por lógica, yo puedo manejar el tiempo. Mientras le soltaba semejante bomba teórica, mis patas se movían solas sin saber si era por la inercia de la flojera u otra cosa. Sin ningún motivo o razón aparente, me encontraba balanceándome y moviéndome de un lado a otro de forma rítmica, exactamente igual a un NPC de videojuego, esperando a que el jugador termine de pasar los diálogos de una misión. Pero ojo, añadí de inmediato, deteniendo mi balanceo un segundo para apuntarla con un casco en señal de advertencia, no puedo hacerlo a gran escala. Como te dije, por las puras circunstancias actuales no lo hago ni lo practico en absoluto. No tengo intenciones de terminar rompiendo el continuo espacio-tiempo o dañando algo que no debo. Así que simplemente, no. Ni aunque te pongas de rodillas y me lo ruegues con lágrimas en los ojos, voy a hacer alguna demostración o truco con eso hoy. Eso me lo guardo única y exclusivamente para situaciones graves de verdad, donde la vida nos vaya en ello. Terminé mi discurso volviendo a mi balanceo de lado a lado, manteniendo una expresión completamente relajada y estoica. Por un breve momento, Duilig no dijo nada.
Adoptó una expresión sumamente pensativa, clavando la mirada en un punto fijo de la nada mientras procesaba mis palabras, para luego arquear una ceja y dejar escapar un resoplido divertido, rompiendo toda la seriedad del ambiente. Buen intento, Leo, pero es físicamente imposible que un pony pueda controlar el tiempo, sentenció, descartando mi revelación con un ademán desinteresado de su casco. Además, no te hagas el misterioso conmigo, que te conozco lo suficiente como para saber cuando estás inventando excusas para no esforzarte. Así que nada de bla, 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 y muéstrame de una vez qué es lo que de verdad puedes hacer. Mientras hablaba, iluminó su cuerno y, tomándose por completo a broma lo del tiempo, hizo aparecer flotando en su aura un pequeño cuaderno de apuntes junto a una pluma cargada de tinta, lista para registrar mis trucos como si fuera un proyecto de ciencias de la escuela. Ante semejante falta de comprensión y ver que se lo estaba tomando a juego, me detuve en seco en mi balanceo. Inmediatamente decidí que seguir intentando explicarle conceptos de física cuántica y elementos superiores a esta yegua iba a ser una absoluta pérdida de tiempo. Si quería una demostración de lo que sus ojos estructurados pudieran procesar, se la daría a lo grande. Sin más preámbulos, apagué el modo perezoso y comencé con el show. Decidí iniciar con el aire, el elemento perfecto para la fluidez y el dinamismo. Respiré hondo y, con un movimiento seco de mi cabeza, flexioné mis patas traseras para impulsarme. En lugar de un salto común, canalicé una corriente de viento ascendente justo debajo de mis cascos, lo que me catapultó hacia el cielo del claro con una ligereza irreal. En el aire, ejecuté una serie de acrobacias y giros cerrados, desafiando la gravedad mientras corrientes visibles de viento blanco envolvían mi cuerpo como si fuera un acróbata experto. Para demostrar la versatilidad de ataque, giré verticalmente en el aire y lancé un par de patadas frontales. Con cada impacto de mis cascos en el vacío, desprendí ráfagas afiladas de viento comprimido que cruzaron el claro a ras de suelo, cortando limpiamente las hojas caídas y las pequeñas ramas secas con la precisión de una cuchilla invisible. Acto seguido, caí de pie de forma suave y, extendiendo mi casco delantero, provoqué un choque frontal de dos corrientes opuestas. El impacto generó una onda expansiva de viento normalito que barrió el polvo a nuestro alrededor en un círculo perfecto, haciendo que la crin de Dwight ondeara salvajemente hacia atrás. Pero el aire no era solo para la destrucción, y quería que la estudiante de la princesa viera la verdadera maestría detrás del elemento. Haciendo que la pluma de Dwight flotara un poco por la turbulencia, relajé mis músculos y comencé a elevarme de nuevo de forma vertical, despegando mis cascos del suelo de manera constante hasta quedar suspendido a unos 3 metros en el aire. No era volar, no había aleteo ni un esfuerzo mecánico. Simplemente estaba flotando, sostenido por una densa y perfecta almohada de aire invisible que obedecía cada uno de mis pensamientos. Desde esa altura, ejecuté las verdaderas maravillas del viento. Con un sutil movimiento circular de mi cuerno, creé una suave corriente que comenzó a recolectar las hojas secas del suelo del bosque, organizándolas en una hermosa espiral geométrica que danzaba alrededor de Dwight sin tocarla. Luego, manipulando la presión y las frecuencias del viento a gran velocidad, logré que el aire silbara notas musicales templadas, creando una melodía armónica que resonó de forma mística en todo el claro. El viento a mi alrededor se volvió tan dócil que modelé pequeñas figuras abstractas y translúcidas que flotaban en el ambiente como burbujas estables, antes de disiparse de golpe con una suave brisa templada que acarició el rostro de la asombrada yegua. Finalmente, habiendo terminado el espectacular show del viento, decidí agregar un toque teatral como acto final antes de bajar por completo al suelo. Haciendo un gesto dramático con mi cuerno, extendí un hilo invisible de aire hacia la lejanía. Localicé una flor realmente hermosa que crecía oculta a unos cuantos metros entre la maleza profunda, la arranqué con delicadeza y la traje flotando hasta sostenerla justo frente de mí. Descendí de la almohada de viento con una lentitud calculada y, una vez ya en el suelo, como todo un buen anfitrión que domina el escenario, me acerqué a paso lento hacia Dwight. Con la flor suspendida en el aire mediante mi aura mágica, me incliné sutilmente y se la coloqué con suma precisión entre su oreja izquierda y parte de su flequillo morado. Una flor para otra flor, dije en un tono suave, colocando una sonrisa coqueta y bastante boba en mi rostro. En ese preciso instante, mis ojos captaron la gloria pura. Por un breve, glorioso e histórico segundo, a Dwight le dio un cortocircuito mental masivo. Sus orejas se congelaron y sus ojos parpadearon en blanco mientras procesaba el gesto galante. Desafortunadamente para mí, el cortocircuito no duró absolutamente nada.
Willy reaccionó sacudiendo la cabeza, frunció el ceño al máximo y me clavó una mirada totalmente inexpresiva que prometía violencia. Antes de que pudiera dar un paso atrás, la yegua arremetió hacia el frente y me plantó tremendo cabezazo directo en el pecho, justo en el esternón, sacándome todo el aire de los pulmones de un solo golpe. ¡Ay, eso, dolió! Solté con una voz completamente apretada y rasposa, sintiendo que el alma se me salía del cuerpo. Me encogí de inmediato, retorciéndome por el dolor punzante mientras daba unos pasos torpes hacia atrás, sosteniéndome la parte inferior del cuello con uno de mis cascos delanteros mientras intentaba desesperadamente volver a respirar. Vaya forma de recibir un regalo. Eso es por estar de idiota, sentenció Willy, cruzando las patas con superioridad. ¿Y esto? Hizo una pausa dramática que me puso en alerta. De repente, iluminó su cuerno con un brillo magenta, me levantó un par de centímetros del suelo usando su telequinesis, me arrastró bruscamente hacia ella eliminando la distancia y, para mi absoluta sorpresa, me rodeó con sus cascos delanteros para darme un abrazo apretado. Por el pequeño regalo. Y bueno, gracias a tu ridículo ingenio de hoy, ahora tengo material de sobra para estructurar una nueva tesis mágica completa sobre la manipulación elemental sin mutación de cuerno. Así que, gracias. Me quedé completamente tieso en el aire, con los ojos como platos, atrapado entre la calidez del abrazo y la total incredulidad de sus palabras. ¿Debería halagarme o debería ofenderme? Pregunté, arrastrando las palabras, estando realmente confundido por la bipolaridad de la situación. Ambas, respondió secamente Dwight. Al separarse un poco, me dedicó una sonrisa de autosuficiencia que denotaba lo sumamente satisfecha que estaba de poder insultarme y utilizarme para sus tareas, sin que yo pudiera quejarme al respecto. No pude evitar soltar una risa floja, negando con la cabeza. Sin poder ocultar que, por más detestable e intensa que se pusiera de vez en cuando, siempre me iba a caer bien. Willy, eres la pony con el ego más grande con la que he convivido en mi vida, además de ser la más insoportable de vez en cuando, solté con total honestidad, mirándola a los ojos. Pero aún así, Willy, te quiero mucho, genia hija de la guayaba. Sí, lo que digas, tarado. Ahora déjate de sentimentalismos y muéstrame todo lo demás que puedas hacer, respondió ella de inmediato, intentando ocultar un sutil sonrojo. Y, demostrando una vez más lo mucho que me respetaba, se separó del abrazo de forma brusca, apagó su magia de golpe y me dejó caer al suelo de bruces, provocando que mi rostro se estampara directamente contra el pasto y la tierra del claro. Me levanté del suelo sacudiéndome la tierra del rostro con un casco, le dediqué a Dwight una mirada de vas a ver de lo que soy capaz y, sin perder más tiempo en charlas, inicié la verdadera descarga elemental en cadena. Empezando con el elemento de la tierra, di un pisotón seco y violento que hizo rugir el suelo. Una enorme columna de roca sólida brotó como un pico afilado delante de mí, la cual destruí de una patada giratoria en el aire para dejar los fragmentos flotando en una formación perfecta antes de dejarlos caer como polvo. Saltando de inmediato al elemento del agua, extendí mis cascos delanteros con movimientos suaves y ondulantes, condensando la humedad del aire en un parpadeo para formar lazos acuáticos cristalinos que serpentearon a mi alrededor. Los lancé hacia el cielo con un movimiento de látigo, creando una gran ola flotante que cubrió el techo del claro como un acuario brillante. Pasando rápidamente al elemento del fuego, mi cuerno destelló en un rojo incandescente y desaté una ráfaga de llamas ardientes que brotó de la nada, dando una voltereta lateral para lanzar anillos de fuego que giraban alrededor de la ola de agua sin tocarla, creando un contraste salvaje de luces. Cambiando ahora al elemento del hielo, la temperatura cayó en picada y apunté directamente a la ola superior. Con un crujido ensordecedor, el agua flotante se congeló instantáneamente en una hermosa escultura de hielo suspendida, la cual fragmenté con un sutil destello en miles de cristales de escarcha brillante que comenzaron a caer como lluvia. Y finalmente, saltando al elemento del magma para el clímax, recombiné la tierra suelta y el fuego del ambiente antes de que la escarcha tocara el suelo. Con un movimiento pesado de mi cabeza, fusioné ambos elementos en una espiral incandescente y burbujeante que ascendió hacia el cielo desprendiendo un calor brutal, para luego cerrar mi casco, extinguir el fuego y solidificarlo todo en roca volcánica negra que se desmoronó de forma pacífica, devolviendo la total oscuridad al bosque. Terminado el show, volví a mi posición estoica original, colocando una expresión de suficiencia mientras recuperaba el aire, listo para ver cómo reaccionaba la Pony Nerd. Lo admito, fue cine, ok no, toma 2.
Lo admito, Leo, eso fue increíble, y me sorprende el hecho de que todavía no estés cansado, soltó Willy, genuinamente impresionada, pero también confundida, mirándome con los ojos muy abiertos, mientras su pluma flotaba estática sobre el cuaderno, habiendo olvidado por completo seguir tomando notas ante semejante despliegue continuo. Mira, Louis, déjate lo explico. Hice una pausa dramática, adoptando una expresión un poco más madura de lo habitual, para luego caminar a paso lento y acercarme a su lado, bajando el tono de mi voz para darle más peso al momento. Podré ser perezoso, estúpido y otras cosas que ya sabes muy bien, pero en realidad no lo soy del todo. Simplemente soy así ya que, quiero paz antes de la tormenta. ¿Paz antes de la tormenta?, preguntó Willy, interrumpiéndome de golpe. Sus orejas se alzaron por completo y ladeó la cabeza, conectando cabos a la velocidad de la luz. ¿Te refieres a cuando ingreses a la Academia Militar de Canterlot? Me quedé congelado un milisegundo, parpadeando ante la perfecta salida de emergencia que ella solita me acababa de construir en su mente hiperanalítica. ¿Sí? Exacto, para eso, jeje, reí disimuladamente, desviando la mirada por un segundo mientras usaba un casco para rascarme la nuca. Por dentro, sentía los nervios a flor de piel, pero también una profunda gratitud de que me hubiera dicho otra cosa completamente distinta, sirviéndome en bandeja de plata la excusa perfecta en vez de tener que ponerme a hablar del peligroso e inevitable futuro que nos esperaba. Ah, eso explica muchas cosas, murmuró ella, asintiendo con solemnidad, totalmente convencida por su propia deducción. Pero bueno, eso todavía no resuelve mucho del misterio de tu vagancia, así que mejor continúa. Sí, ya a eso iba, dije, antes de aclararme la garganta de forma exagerada para retomar mi postura seria. En fin, como ya tienes una idea del por qué actúo así frente a los demás, mejor te cuento otras razones reales del por qué me la paso durmiendo a todas horas. Siendo la principal razón que, entreno a tal punto que simplemente quedo tan jodidamente agotado que mi cerebro entra en cortocircuito y solo pienso en dormir para no morir en el intento. Comencé, agarrando una buena bocanada de aire para expandir mi explicación, inflando el pecho mientras gesticulaba de forma dramática con mis cascos delanteros. Para que te des una idea, Louis, mi entrenamiento no se limita a sentarme a meditar o a hacer lucecitas de colores con el cuerno como los unicornios estirados de la alta sociedad. No señor. Yo entreno a no más poder, llevándome al límite absoluto día tras día. Hago una cantidad absurda de ejercicio físico extenuante que dejaría en ridículo a los atletas de la Guardia Real. Corro kilómetros entre las raíces de este bosque hasta que los cascos me arden, hago flexiones, abdominales y salto entre los barrancos cargando peso muerto. Todo esto para que mi cuerpo sea un contenedor lo suficientemente resistente, porque canalizar tanta energía elemental sin desintegrarme requiere una fuerza bruta tremenda. Básicamente, cuando me ves tirado en la hamaca como un bulto, es porque mis músculos están pidiendo clemencia por el esfuerzo físico. Willy se me quedó mirando fijamente durante unos eternos segundos de absoluto silencio. Arqueó una ceja a niveles inhumanos, entrecerró los ojos y cruzó su mirada con una mueca de total escepticismo, dejando claro que no me estaba creyendo absolutamente nada de ese discurso sobre sudor y esfuerzo físico. Para ella, yo seguía siendo el mismo pony perezoso de siempre que inventaba historias para justificar sus siestas de 10 horas. Ante tal falta de fe en mi increíble régimen de ejercicio, simplemente suspiré. Decidí que las palabras volvían a quedarse cortas con ella, así que sin decirle absolutamente nada más, me di la vuelta con total parsimonia. Me acerqué a un árbol enorme, viejo y de tronco grueso que estaba justo en el borde del claro. Me planté firmemente sobre mis cascos delanteros, flexioné el cuerpo y, acumulando una fracción de mi fuerza física pura en mis patas traseras, solté una brutal patada de cascos directo contra la madera. El impacto sonó como un cañonazo. Un estruendo ensordecedor retumbó en todo el bosque cuando el tronco del árbol literalmente se partió en dos de un solo golpe, astillándose por completo. Para darle un efecto dramático absoluto, la colosal estructura de madera comenzó a inclinarse lentamente, crujiendo con violencia antes de desplomarse de bruces contra el suelo del bosque, levantando una densa nube de tierra y provocando un temblor tan fuerte en el lugar que hizo que la mismísima Duilir tambaleara sobre sus propias patas, perdiendo el equilibrio por el sismo. Volví a apoyarme en mis 4 cascos, me sacudí el polvo de los hombros con total elegancia y me giré para verla, manteniendo una sonrisa de suficiencia mientras el eco de la caída terminaba de desvanecerse. Impresionante, ¿verdad?
dije, inflando un poco el pecho mientras observaba las expresiones cambiantes de Dwight. Era un poema ver su rostro. En menos de 5 segundos sus facciones pasaron desde el asombro más puro, con las orejas totalmente tiesas, hasta la mera incredulidad de quien acaba de ver las leyes de la física ser pisoteadas por un pony perezoso. Estaba seguro de que esta vez sí la había dejado sin palabras. Pero, como ya era de costumbre en ella, su cerebro de sabelotodo trabajó a 1000 por hora para no darle el gusto a Miego. Su expresión neutral y tranquila apareció de golpe, borrando cualquier rastro de sorpresa, antes de mirarme con una suficiencia insufrible, levantando el mentón y acomodándose el flequillo como si acabara de resolver el mayor acertijo de toda Equestria. Impresionante, tal vez, porque también un pony terrestre puede hacerlo, sentenció Dwight en un tono analítico y casi aburrido, descartando mi gran hazaña física como si fuera un truco de guardería. Y además, analizando la trayectoria del impacto y la densidad de la madera de ese espécimen de árbol, cualquier miembro de la Guardia Real con un entrenamiento básico de resistencia muscular podría replicar exactamente la misma fuerza de torsión. Es simple física aplicada, Leo. El factor del temblor solo fue por la inestabilidad del terreno blando, no porque tu patada tuviera una potencia divina. Es un avance aceptable para tu condición, sí, pero académicamente hablando, predecible. Mientras Dwight seguía con su monólogo científico, desglosando mi patada destructora con términos matemáticos aburridos, mi rostro lucía completamente estancado en una sola expresión plana, muerta y congelada. Sin embargo, por dentro, en el fondo de mi alma, solo sentía la mayor humillada de mi vida, como también la mayor traición imaginable por parte de quien se suponía que era mi mejor amiga. Me había destruido el momento de gloria con pura lógica escolar. ¡Qué cruel! Solté dramáticamente dentro de mi mente, mientras en mi imaginación pasaba la viva imagen de un gato blanco y gordo gritando con la boca abierta y un mar de lágrimas exageradas estilizadas tipo anime saliendo de sus ojos. Definitivamente, a esta yegua no se le podía impresionar con nada. Ten compasión, al menos una sola vez. Pi.